Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Muy bien, la doctora Elisa Betancourt Lozano es egresada de la Universidad Tecnológica de México de 1994 a 1998, con la especialidad de endodoncia en la Universidad Autónoma de Tlaxcala del 2000 al 2001. Ella es miembro del Consejo Mexicano de Endodoncia, certificada en el 2003 y sus diferentes recertificaciones 2008 y 2013. Es del Comité del examen de Consejo Mexicano de Endodoncia del 2008 al 2014, socio activo de la Asociación Mexicana de Endodoncia desde el 2002 a la fecha. Comisión Logística de la Asociación Mexicana de Endodoncia del 2005 a 2007, Comisión Científica de la Asociación Mexicana de Endodoncia 2011 a 2013, socio activo del Colegio de Endodoncia del Estado de Guanajuato 2008-2012, Comité de edición de la revista Endodoncia Actual, publicaciones en diversas revistas nacionales, conferencia a nivel nacional e internacional, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Endodoncia 2013-2014, actualmente presidente electo de la Asociación Mexicana de Endodoncia, especialista del Colegio de Endodoncia AC 2014 y su práctica privada limitada a endodoncia en la ciudad de León, Guanajuato. Y sin más, por el momento, le damos la bienvenida a la doctora Elisa Betancourt Lozano. Bueno, pues buenas noches. Ya saben que no podemos empezar sin dar los agradecimientos a pues, los grupos involucrados para que se lleve a cabo este proyecto, ¿no? Primero que nada, pues el proyecto de Toño, que como ya lo dijo tanto Joaquín como Toño, pues es un proyecto que él comenzó y que a mí me parece muy enriquecedor, muy actual. Entonces, pues vamos a continuarlo en mi bienio, dirigido por él y también por el doctor Quique Chagoyán. Pues a la asociación finalmente somos parte de esta institución y todos interesados en la educación continua, y obviamente a COA, que sin ellos no pudiéramos tener el apoyo también de inteligencia dental para llevar a cabo estos webinars. Y bueno, pues esta ocasión, la vez pasada les hablé de analgésicos. En esta ocasión vamos a platicar un poquito de anestésicos locales. Antes que nada les quiero decir que ando un poquito enferma de la garganta, pero bueno, ya estoy aquí como con mis perlas de tesalón y mis pastillas Vic. Espero que no me tenga que detener. Es que no le puedo dar avance
la conferencia, es que no veo mi cursor. Ahí está, pero es que... ya. Ok. Bueno, la idea es básicamente manejar los conceptos generales de los anestésicos, y también me interesaría en esta ocasión revisar algunas cosas que se han convertido pues de cierta manera en mitos, y que eso nos ha limitado o nos impide infiltrar con seguridad este tipo de medicamentos, los anestésicos. Entonces vamos a platicar un poquito de estas situaciones y ver pues de qué manera las pudiéramos controlar, o bien definitivamente entenderlas de otra forma y entender que muchos de ellos son mitos. Entonces vamos a empezar con lo que son las propiedades generales de los anestésicos. Bueno, esta plática está basada a grandes rasgos, pues ya lo saben, en el libro Cohen 10 de las vías de la pulpa, pero también la quise respaldar con este artículo de Becker, que me gusta mucho porque es un artículo que incluye muchos temas de nuestro interés. Es un artículo muy claro y que nos resuelve muchas dudas. Entonces, si a alguno de ustedes le interesa que lo comparta, nada más me mandan el correo y yo se los hago llegar. Bueno, primero que nada vamos a ver lo que es el mecanismo de acción de los anestésicos locales. Como ustedes ya saben, todos los medicamentos necesitan de un receptor. Una vez que llegan por vía sanguínea, necesitan de un receptor para unirse a él y posteriormente tener tanto afinidad como actividad intrínseca y posteriormente su efecto. Bueno, los anestésicos no son una excepción. Los anestésicos tienen como objetivo interrumpir la conducción neural, inhibiendo o llegando a una proteína que se encuentra en los canales de sodio, que se llama proteína RLA. Y entonces de esta manera el anestésico se une a esa proteína RLA y posteriormente se impide la entrada de sodio a la fibra nerviosa, y entonces ya sabemos que deja de haber carga eléctrica y empieza el paciente a sentir anestesia. Para que los anestésicos puedan llegar a esta proteína, obviamente también necesitan tener afinidad a proteínas plasmáticas, porque es la manera como se van a mover en el torrente sanguíneo y al final llegar a su receptor. La proteína plasmática que utilizan los anestésicos locales se llama alfa-1-glucoproteína ácida, y prácticamente todos los anestésicos tienen afinidad por esta proteína, algunos más que otros, y abajo se encuentran enlistados los porcentajes de unión a proteínas plasmáticas de cada uno. Como ven, el que más unión a proteínas plasmáticas tiene pues es la bupivacaína, seguido de articaína, lidocaína, mepivacaína y prilocaína. Esto quiere decir, o sea, a lo mejor no va a haber acá ninguna diferencia en muchos aspectos, simplemente que la unión a proteínas plasmáticas nos va a indicar cuál va a ser el tiempo de efecto de una droga. Y no es que una droga sea más potente que otras, en este caso, o hablando de esta unión a proteínas plasmáticas, simplemente nos da como dato el tiempo de duración de la droga. Ahora, las moléculas de los anestésicos locales tienen tres partes fundamentales. La primera de ellas se llama anillo aromático. Esta parte del anestésico local es la parte que le da la liposolubilidad a los anestésicos. Y puede ser que existan en esta parte de la molécula algunas sustituciones, y esas sustituciones se pueden hacer con enlaces alifáticos o sustituciones alifáticas, que no son más que compuestos orgánicos. Esas R's que ven ahí pueden ser compuestos orgánicos con cadenas abiertas. Entonces, de los últimos anestésicos que tenemos a nuestra disposición,
En los cambios que se les han hecho, precisamente están en esas sustituciones, y precisamente de los cambios que nos han ofrecido mayores ventajas es precisamente aumentar la liposolubilidad, porque esto sí le da potencia a los anestésicos. Y aquí también tenemos una escala o valores de potencia de la bupivacaína, arpicaína, lidocaína, mepivacaína y prilocaína. Entonces es importante considerar aquí qué opciones tenemos y en qué momento yo necesito utilizar el anestésico más liposoluble para tener la mayor ventaja, dependiendo del caso clínico que voy a atender. La segunda parte de la molécula se llama cadena intermedia, y esta parte va a clasificar básicamente el patrón de biotransformación que tienen los anestésicos. Y entonces en esta parte es que puede haber anestésicos tipo éster, que eran hidrolizados por esterasas, pero en realidad ya no son drogas que se envasan en cartuchos dentales, a excepción de la benzocaína. Las amidas van a llevar a cabo su biotransformación en el hígado, y por ahí puede haber una que otra particularidad que la vamos a platicar más adelante, pero en realidad esta parte de la molécula lo que va a determinar es de qué manera se va a biotransformar el anestésico para finalmente ser eliminado. Y la última parte de la molécula del anestésico es esta parte que se llama amina terminal, y esta amina terminal funciona, por así decirlo, como un botón de encendido y apagado. ¿Por qué? Porque las formas de esta amina terminal que estén en una forma terciaria, de acuerdo a sus enlaces, va a ser la forma que va a poder penetrar a las membranas, es decir, la forma liposoluble. Si el anestésico se encuentra en forma cuaternaria, va a ser hidrosoluble y no va a poder penetrar membranas. Cuando el anestésico es inyectado, en realidad prácticamente todo el anestésico entra en forma cuaternaria. Conforme va atravesando membranas, cambia a su forma terciaria, y entonces lo que nosotros necesitamos es que la mitad, por lo menos la mitad de la molécula del anestésico, esté en una forma terciaria para que pueda llegar a su receptor y hacer efecto. Hay situaciones como por ejemplo la acidez del tejido en un paciente inflamado o infectado que favorece más las formas cuaternarias. Entonces, ¿qué pasa? Que el anestésico deja de absorberse porque están faltando formas liposolubles. Bueno, los anestésicos básicamente se formulan como sales de hidrocloruros, y esto es para que su base se estable en una solución, o sea, en la solución en la que se va a diluir. Como yo les había comentado, en el momento en que se inyecta, el anestésico se encuentra en forma cuaternaria y no va a penetrar la neurona. Sin embargo, ya una vez que entre el anestésico y las moléculas entran en equilibrio con un pH de 7.4 más o menos, que es el pH de nuestra cavidad oral, pues entonces las moléculas en forma cuaternaria empiezan a estar en forma terciaria. Esta situación de formas terciarias y cuaternarias, en realidad yo no lo había escuchado o no lo había entendido bien quizás hasta que leí este artículo de Becker. Si ustedes revisan, por ejemplo, el libro de Cohen o la mayoría de los libros que nos hablan de anestesia, el manual de Malamet, etc., básicamente lo explican de esta otra forma, que es con el constante de ionización. Entonces aquí, primero que nada, tenemos que mencionar que existe un pH del medio en donde nosotros vamos a infiltrar la anestesia. Entonces, ese pH puede ser un pH neutral, como yo les había dicho, de 7 a 7.4, o puede ser un pH un poco más ácido porque un paciente tiene un proceso infeccioso o inflamatorio que hace que existan más iones de hidrógeno en el tejido y le da acidez. Estaríamos hablando de un pH entre 3 y 5. Entonces, esas serían como
los dos niveles de pH que pudiéramos tener en un paciente sano y en un paciente con alguna patología. Y después tenemos el pK del fármaco. El pK del fármaco va a ser, y esta es la parte que los libros explican cada uno de diferente manera, pero es básicamente lo mismo que las formas terciarias y cuaternarias. Acá lo que nos dice el pK es que es el pH en el cual el 50% de las moléculas están en una forma terciaria o liposoluble, o bien el 50% de las moléculas están en una forma no ionizada y son liposolubles. Lo van a encontrar de muchas maneras. Y bueno, dependiendo del libro, creo que ustedes revisen, se entiende un poquito más fácil, un poquito más complicado. Estas fórmulas de pK se obtienen por medio de una fórmula que se llama Henderson-Hasselbalch. Y bueno, son fórmulas que obviamente utilizan los UFBs para pues, obtener toda esta información. Y bueno, generalmente, prácticamente todos los anestésicos locales manejan un pK por arriba del 7.4. Acá lo que tendríamos que buscar pues, es cuáles son los que están en 7.4 para poder infiltrarlos en pacientes que tengan un proceso inflamatorio o infeccioso y que se hidrolicen en menor cantidad. Entonces, bueno, a grandes rasgos, después de esto que platicamos y de las características generales, tenemos que en realidad la liposolubilidad nos va a dar la potencia de los anestésicos, el constante de disociación o el pK nos va a dar qué tiempo tarda el anestésico en iniciar a hacer su efecto. La cadena intermedia nos va a decir cómo se va a metabolizar o a biotransformar y su unión a proteínas plasmáticas me va a determinar la duración de esa droga. Bueno, como segundo punto quiero hablarles un poquito de lo que es la fabricación y el ensamblaje. Yo alguna vez, pues este es un tema que la verdad siempre me ha llamado la atención y alguna vez le comenté yo no me acuerdo si a Joaquín o a Santiago, que pues me interesaba ver cómo se hacía un anestésico, es decir, cómo se mezclaban los líquidos, cómo se controlaba toda esta situación de pK, el vehículo que se utilizaba, cómo se enfrascaba. Y bueno, pues la verdad es que inocentemente hice esta pregunta porque lo primero que me preguntó Joaquín es que si yo quería ir a París. Y pues esa fue mi sorpresa, que en realidad pues no iba por ahí, pero resulta que la fábrica en donde yo pude conocer todo este proceso pues está en París, que es la fábrica de Septodont, es la empresa. Y la verdad es que fue una experiencia con mucho aprendizaje y bueno, literalmente fue un sueño hecho realidad porque pues era algo que yo en realidad deseaba ver. Y estas máquinas que ustedes ven acá pues es algo muy parecido a lo que yo pude ver en esta fábrica, que es, bueno, es una industria farmacéutica que lleva absolutamente todos los controles que debe de seguir una empresa farmacéutica de calidad, de sanidad, de control de infección, etc. Entonces, bueno, ¿qué puntos considero importante compartirles a ustedes después de esta experiencia? Bueno, algo que se me hace importante saber y estar seguros de que así lo tienen los anestésicos que estamos usando es cómo se lleva a cabo sus procesos de esterilización. ¿Por qué? Bueno, pues porque la primera razón para retirar drogas de la industria farmacéutica en los años 90 y en los años 2000 es básicamente las deficiencias en los procesos de esterilización. Y bueno, precisamente por eso hay industrias pues, que se han preocupado mucho por esto y entonces la esterilización tiene que abarcar, sobre todo hablando específicamente de lo que son los anestésicos locales, tiene que abarcar básicamente dos procesos de esterilización, uno al inicio y otro al final, que sería una esterilización que se hace con humedad.
Y esta esterilización con humedad en este tipo de medicamentos es un estándar de oro, o sea que los anestésicos que lleven a cabo su proceso de esterilización de esta manera son anestésicos con el mejor control de calidad posible. Y bueno, lo que ustedes están viendo del lado derecho, pues es básicamente los 3 como puntos básicos que se siguen para tener un cartucho como nosotros lo conocemos, más la esterilización que se hace al final. Bueno, ¿qué otra cosa se me hace interesante platicar con ustedes? Cuando los cartuchos que utilizamos son de plástico, generalmente estos cartuchos deben de usar más conservadores o conservadores. ¿Por qué? Pues porque el plástico es un material que permite mayor contaminación que el vidrio. El vidrio, primero que nada, se considera también un tipo de material como un estándar de oro por las siguientes razones. Bueno, los farmacéuticos que están envasados o los fármacos que están envasados en vidrio se consideran farmacéuticos tipo 1, o sea, de muy alta calidad. Es un material neutral, es decir, no hay interacción química entre el vidrio y el contenido. Y eso es muy importante porque si así fuera, se necesitarían tener controladores químicos o bien conservadores para que esto no afectara. Es un material impermeable, es decir, pues también respeta la integridad del contenido y no permite contaminación. Es adaptable, o sea, hay adecuada dispensación del contenido, que ahorita vamos a ver un video de cómo se hace. Y bueno, además, los émbolos que se utilizan de plástico en los cartuchos de vidrio son 100% libres de látex. Entonces, muchas veces, si nosotros estamos inyectando y si esa aguja lleva algo de látex del plástico, al momento de infiltrar, pues obviamente, si es un paciente alérgico al látex, vamos a tener una reacción alérgica. En este tipo de medicamentos que están envasados en vidrio no tenemos ese problema. Ahora, la etiqueta también tiene una razón de ser. Anteriormente se utilizaban, no sé si lo alcanzaron ustedes a ver, algunos cartuchos que eran grabados con láser. Ese grabado en láser muchas veces lo que hacía era debilitar el vidrio. Entonces, si nosotros se nos tapaba la aguja y hacíamos un poco más de presión para depositar el líquido, el vidrio estallaba. Entonces, la idea de poner la etiqueta en el cartucho es precisamente que, aunque el vidrio truene, el plástico de la etiqueta lo va a contener. Y entonces, es una manera de manejar estos anestésicos con mucha seguridad. Entonces, nunca va a haber, digamos que, vidrio repartido en el cuello o en la boca del paciente. Se me hizo muy interesante, pues, tomar en cuenta todos estos datos. Como les comento, compartirlo con ustedes. A continuación vamos a ver un video que bueno, por cuestiones de la transmisión, a lo mejor lo van a ver como pausado, pero finalmente lo van a ver. Es un video que yo le pedí a Septodont porque obviamente por cuestiones de seguridad y de sanidad no nos permitieron en esa visita tomar fotografías ni videos. Entonces, sí me interesa que ustedes vean lo que yo vi. Acá están mezclando lo que son las sales de hidrocloruros, controlando pK y demás. Y ya que se tiene la solución, se hace un primer lavado que es un proceso de esterilización inicial. También los émbolos se esterilizan. Y bueno, acá estamos viendo el llenado que se hace en 2 fases para controlar burbujas de aire.
y este es el sellado del émbolo en donde penetra la aguja. Y acá se hace esta esterilización, que es la esterilización final. Y bueno, ya después de esto, al final, bueno, se hace un etiquetado, que es lo que están viendo ustedes ahorita. Y al final se revisan cartuchos de 10 en 10, pero esto ya no lo hacen obviamente máquinas, ya lo hacen personas. Y bueno, estos son algunos datos ya propios de lo que es la empresa, ¿no? Hay una matriz en Canadá, una en Francia y me parece que están por abrir una en Brasil. Y aquí es lo que yo les comento, cada cartucho es inspeccionado visualmente, cosa que se me hizo también algo muy especial porque es una labor como bien cansada. Entonces, las personas que están revisando los cartuchos uno por uno son personas que tienen que estar rotando porque es un cansancio visual muy fuerte. Y bueno, en general la experiencia fue esta y fue muy enriquecedora. La verdad es que aprendí muchísimo y obviamente pues le tengo que agradecer a COA y a Septodon que me hayan dado la oportunidad. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son los conservadores. Esta es una parte bien interesante porque existen también muchos mitos en cuanto a lo que es sobre todo la alergia de los pacientes a los anestésicos. Hay muchos pacientes que nos llegan diciendo soy alérgico a los anestésicos y de pronto si no estamos bien seguros de esta parte teóricamente, pues de pronto sí podemos ahí empezar a limitar nuestros procedimientos clínicos. Bueno, primero que nada tenemos a unos que son los metabisulfitos. Ese es el más común y es el más común también en la industria de alimentos. En el cartucho dental se utiliza como antioxidante del vasopresor, o sea, en realidad este conservador lo que hace es ayudar a que no se oxide la epinefrina o el levonorfrin. Estos metabisulfitos solo están en cartuchos que tienen cualquiera de estos dos vasopresores, que sería la epinefrina o el levonorfrin. Y ya en la solución, los sulfitos se pueden transformar en sulfatos y eso hace que la solución se acidifique un poco más, y lo que puede provocar que los cartuchos que contengan estos conservadores sean un poco más ácidos y que sean un poco más dolorosos al infiltrarlos. Otro tipo de conservador es el metilparabén. El metilparabén sobre todo es utilizado para vehículos multidosis, sobre todo para prevenir el crecimiento bacteriano. Por ejemplo, esos medicamentos que utilizan, por ejemplo, los asmáticos, que es un frasco que están dosificando pues cuando ellos lo necesiten, o algunos otros productos que igual inhalados, pero que pueden ser de múltiples dosis, son los que utilizan el metilparabén. En realidad ya no se usa en cartuchos dentales porque nuestras dosis son únicas, o sea, un cartucho únicamente lo coloco y se va a la basura aun cuando no lo infiltre completamente. Es un cartucho que no voy a volver a utilizar. Entonces, en realidad no tiene ningún caso utilizar este tipo de conservadores. Algunos otros que también se llegaron a utilizar son el propilparabén y el butilparabén, pero son básicamente lo mismo. Después tenemos el EDTA. El EDTA es un conservador que se utiliza precisamente por sus iones, por sus capacidades como quelante.
lo que hace el EDTA, y es lo que utilizan los cartuchos que tenemos de Scandonés, de Medicain, por ejemplo, lo que hace es secuestrar iones metálicos que pueden ser potencialmente liberados del émbolo de plástico durante la esterilización terminal. Entonces es una manera extra de controlar que exista algún ion metálico que pudiera afectar el líquido, ¿no? El contenido del cartucho. Se utilizan 0.4 miligramos de EDTA en un cartucho de 1.8 mililitros, que son los cartuchos que nosotros tenemos en México. Y lo comento porque en otros países hay cartuchos de 2 mililitros, hay países donde los cartuchos son de 1.7 mililitros. Bueno, vamos a hablar de lo que a lo mejor más nos pudiera como preocupar de los anestésicos locales, que es la toxicidad sistémica. Y en esta parte voy a manejar varios puntos, pues para entender bien cada uno de ellos, cómo podemos manejarlos. Bueno, primero que nada, los 2 puntos más importantes en donde un anestésico local puede ser tóxico a nivel sistémico es el sistema nervioso central y la vasculatura. Entonces, bueno, primero que nada sí debemos entender y tomarlo seriamente como que son medicamentos que son depresores del sistema nervioso central. ¿Por qué? Pues porque tienen una depresión selectiva en centros inhibitorios centrales, y esto es sobre todo si manejamos dosis elevadas y repetidas, pero a bajas dosis o a dosis indicadas inclusive pueden ser medicamentos o son medicamentos que se utilizan como antiarrítmicos y anticonvulsivos, o sea, todo lo contrario a su efecto cuando están en grandes dosis. Se han registrado toxicidad con lidocaína con más de 5 microgramos, que es un amplio rango para que nosotros sepamos pues que es mucho lo que tuviéramos que utilizar para lograr esa toxicidad. Y bueno, se ha también visto efecto convulsivo con más de 8 microgramos, que como les comento, ya vamos a ver más adelante, es una cantidad fuerte. Bueno, estos pueden potencializar la depresión respiratoria asociada a sedantes y opioides. Y existe también situaciones en donde esto se ha combinado con una situación en donde se acumula el dióxido de carbono, sobre todo en pacientes pediátricos. Entonces aquí, bueno, tener controlada esta situación en cuanto a la dosis del sedante que se esté utilizando, sobre todo en pediatría, pues en endodoncia, por lo menos aquí en México no utilizamos, y obviamente la dosis del anestésico que podemos utilizar. El sistema cardiovascular, básicamente los anestésicos lo que hacen, todo va como en vías a como deprimir los efectos o las funciones del corazón. Hay depresión del miocardio porque disminuye la excitabilidad, disminuye la velocidad, disminuye la fuerza de contracción. Y bueno, todo esto obviamente va a depender de la concentración plasmática del anestésico. Si nosotros controlamos las cantidades, las dosis máximas que podemos utilizar, los anestésicos no son cardiodepresores, no a un grado que nos deba de alarmar. Después tenemos su efecto de vasodilatación periférica. Esto la verdad no sé cómo se mida, pero también cada anestésico tiene cierto efecto vasodilatador periférico. Y aquí más o menos tenemos estos valores, y ustedes se fijan, pues son valores, aquí por ejemplo de los más altos, pues bupivacaína y etidocaína, que son anestésicos que no utilizamos acá en México. Tenemos a la articaína con un valor de 1, igual que la lidocaína, y la mepivacaína con un efecto vasodilatador de 0.8. En realidad, si se utilizan grandes dosis y lo mismo, dosis repetidas,
se puede provocar hipotensión severa. Siempre y cuando respetemos nuestros límites, no vamos a tener ese efecto. Ahora, la mepivacaína, por ejemplo, es un anestésico que de pronto se ha considerado como vasoconstrictor y no es así. Más bien quiere decir que tiene muy poca actividad vasodilatadora, entonces puede durar un poquito más tiempo comparado con los otros anestésicos, aún sin tener vasoconstrictor. Pues por eso es que podemos anestesiar a un paciente con mepivacaína sola y tener un efecto más o menos de unos 30-40 minutos. Después tenemos las concentraciones sistémicas en suero. Y bueno, aquí básicamente lo que quiero que entendamos es cómo sabemos de una forma práctica y segura cómo calcular el contenido del anestésico en el cartucho. Bueno, recordemos que el cartucho nos da básicamente dos datos. Una es el porcentaje del anestésico y el otro es el radio de concentración del vasoconstrictor, que es lo que viene como radio, 1 a 100, 1 a 200,000. El porcentaje de la solución son los gramos de soluto, o sea, del anestésico, que están disueltos en 100 mililitros de solvente. Y bueno, acá debemos de considerar que ese contenido va a estar dentro de un cartucho de 2 mililitros en vez de 1.8. Esta es una sugerencia de este autor Becker y me parece muy práctico porque si nosotros, por así decirlo, redondeamos la cantidad del cartucho, es más fácil que nosotros podamos sacar de una forma más rápida y fácil la cantidad de miligramos que tenemos en un cartucho, ¿no? Entonces, vamos a considerar que el cartucho tiene 2 mililitros en vez de 1.8 por cuestiones que les estoy comentando. Y además es más seguro. Entonces, lo único que tenemos que hacer es que al porcentaje le movemos el punto decimal, un número hacia la derecha, y entonces eso es lo que nos va a dar cuántos miligramos tenemos sobre mililitros. Lo mismo, lidocaína al 2%, pues tenemos 20 miligramos, y articaína al 4% tenemos 40 miligramos. Y eso después hay que multiplicarlo por los 2 mililitros del cartucho y entonces tenemos el total de miligramos que tenemos de anestésico solamente en un cartucho. Y así, lidocaína 40 miligramos y articaína 80 miligramos. Y creo que es la manera más fácil y segura de tener este cálculo mucho más rápido. Si nosotros queremos hacer alguna interconsulta porque el paciente tiene algún problema cardiovascular, porque tiene algún problema sistémico que nos preocupe y hacemos una interconsulta, el médico general nos va a entender mucho mejor si nosotros le hablamos en miligramos que en cartuchos. Entonces, por eso es mucho mejor que sepamos y tengamos bien en cuenta, pues, tomar las dosis de esta manera. Ahora, ¿cuáles son las dosis máximas? Tanto en miligramos como en cartuchos, pues ya para saber, para nuestro beneficio clínico, ¿no? Bueno, serían lidocaína, pongo estos dos pues porque son los más utilizados en nuestra área, en odontología, 400 miligramos, que más o menos es un promedio de 10 cartuchos, y que bueno, que creo yo que mientras, o sea, 10 cartuchos, híjole, a lo mucho se tendrían que utilizar en procedimientos muy, muy extensos, pero lo veo muy complicado siempre y cuando nuestra técnica sea adecuada y el anestésico que hayamos elegido sea el indicado también. Una sugerencia es que además, si va a ser un procedimiento prolongado o vamos a manejar varias regiones de la boca, primero hagamos un procedimiento, infiltremos, hagamos el procedimiento, lo terminemos y terminando coloquemos el adicional de anestesia que necesitemos en otra región, pero ya una vez terminado el otro procedimiento. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a controlar nunca exceder las dosis máximas. Bueno, de articaína tenemos 300 miligramos que equivalen más o menos a 4 cartuchos. Ahora, en cuanto a los metabolitos, pues aquí estamos hablando ya básicamente
de cuál es el resultado de la biotransformación de los anestésicos, es decir, después de que pasan por hígado, los medicamentos se pueden obtener metabolitos inactivos, metabolitos activos, metabolitos activos pero que son tóxicos, o metabolitos tóxicos, 100% tóxicos. Entonces, afortunadamente dentro de la gran gama de anestésicos que tenemos, prácticamente todos después de pasar por el hígado son metabolitos inactivos, aunque hay una que otra excepción que es la que quiero puntualizar en esta parte. Por ejemplo, la lidocaína después de pasar por el hígado tiene como resultados o da como resultados estos dos metabolitos, que no los voy a pronunciar porque me trabo. Bueno, estos dos metabolitos sí pueden provocar toxicidad en dosis repetidas o en infusiones intravenosas. Esto es por parte de la lidocaína. Repito, respetando dosis mínimas, máximas, no tenemos ningún problema. Prilocaína. La prilocaína, después de pasar por el hígado, forma un metabolito que se llama otoloidina. Y este metabolito lo que hace es alterar los grupos M que están en la hemoglobina. Y entonces les cambia su forma de ferrosos a férricos. Los grupos M, lo que sucede es que ni pueden ceder oxígeno, ni pueden atrapar oxígeno. Y bueno, son pacientes que pueden tener alguna situación de metahemoglobulinemia, que así se le llama a esta situación cuando hay cambios en los grupos M. Se le llama metahemoglobinemia si más del 1% de la hemoglobina está alterada. Se le ha atribuido a la prilocaína, sin embargo, es raro si se usan dosis recomendadas. Existe una situación que se llama metahemoglobinemia hereditaria y bueno, ahí sí obviamente debemos de tomar todas las precauciones con esto, evitando el uso de prilocaína. Bueno, en cuanto a lo que es las alergias de los anestésicos locales, bueno, que aquí también creo que hay como ciertos mitos que con el tiempo a lo mejor se van pasando de una generación a otra. Bueno, primero que nada, vamos a ver qué necesita una sustancia para funcionar como alergénica. En realidad, las sustancias que pueden provocar una reacción alérgica son sustancias de gran peso molecular o sustancias con múltiples valencias. Si la sustancia es o va a generar una reacción alérgica, pero es una molécula muy pequeña, lo que sucede es que se van a juntar con un acarreador y aquí la droga va a funcionar como una sustancia que se llama apteno y entonces ya unida el acarreador con el apteno pueden desencadenar una reacción alérgica. Y esto es lo que sucede precisamente con los medicamentos como las sulfas. Las sulfas tienen sustituciones en sus grupos aminas y el resultado de estas sustituciones son similares a derivados del ácido paraaminobenzoico o ácido PABA. Y estos sí son sustancias que pueden desencadenar reacciones alérgicas. Y bueno, de pronto también estos eran atribuidos pues a los grupos, a los anestésicos tipo éster y son también relacionados con el metilparabén, que serían los compuestos relacionados con PABA. Ahora, los metabisulfitos sí desencadenan reacciones alérgicas, como ya les había comentado, pero no tienen relación con ácido paraaminobenzoico, o sea, la reacción alérgica que desencadenan es independiente, pero no hay un cambio en la química de los bisulfitos para que produzcan un producto parecido a PABA. Entonces, la idea es que si ustedes tienen un paciente que sepa que es alérgico a estos metabisulfitos, pues obviamente tenemos que elegir anestésicos sin vasopresores, como por ejemplo la mepivacaína o la prilocaína, o bien evitar los cartuchos que tengan
epinefrina o levonorefrin, que es lo mismo, ¿no? Que son los que contienen los metabisulfitos. Bueno, en la articaína aquí hay varias situaciones. Primero que nada, la molécula de la articaína tiene un anillo, en vez de un anillo benceno, se cambia por un anillo que se llama tiófeno. Este anillo tiófeno, que lo están viendo en su imagen, en la parte de articaína, en la parte que está más hacia la izquierda, ahí está la S de sulfuro, y ese átomo de sulfuro, hay quien ha de pronto pensado que puede ser relacionado también con los pacientes que son alérgicos a sulfas, y esto no es cierto. O sea, el átomo de sulfuro que tiene la articaína es un átomo que está completamente unido tridimensionalmente y encerrado en esta parte de la molécula. No se separa de la molécula de articaína, entonces no hay manera de que funcione como una sustancia que vaya a dar una reacción alérgica. Entonces, en estos pacientes que sean alérgicos a sulfas no hay ningún problema para que ustedes utilicen articaína. Otra situación de la articaína es que tiene una cadena éster, que es la que está encerrada en el círculo punteado. Y también aquí pudiéramos pensar, bueno, pues si tiene una cadena éster, entonces puede ser que sea tan alérgeno como un anestésico tipo éster que se usaban antes. Y no. ¿Por qué no? Pues porque esta parte de la molécula, una vez que entra a nuestro organismo, es muy rápidamente inactivado por esterasas plasmáticas y no hay ningún metabolito liberado similar a PABA, por lo tanto no es inmunogénica. Entonces, la articaína debe ser considerada al 100% como una amida y no un éster que libere metabolitos tipo PABA. Entonces, lo podemos utilizar con seguridad y no pensar que esa cadena éster va a provocar alguna reacción alérgica. Vamos a hablar un poco de lo que son los vasopresores. Bueno, los vasopresores son esta parte que vienen en los cartuchos, como ya les comentaba, indicados en forma de radio. Y bueno, el vasopresor puede ser epinefrina, levonorefrin, norepinefrina, son los más utilizados. Y todos estos vasopresores tienen sus receptores adrenérgicos, porque finalmente son muy parecidos o son como análogos a la adrenalina. Entonces, la mayoría de los receptores que se encuentran en vasculatura pequeña son receptores tipo alfa, y cuando la adrenalina llega a esos receptores tipo alfa, lo que va a provocar es una vasoconstricción. Eso es en vasculatura de pequeño calibre. Entonces llega, se une a su receptor alfa y provoca vasoconstricción. Existen otros receptores adrenérgicos que son los beta 1 y los beta 2. Entonces la adrenalina que nosotros infiltremos, sobre todo si la infiltramos muy rápidamente, puede llegar más rápidamente a los beta 1, y es cuando el paciente nos puede decir, hoy como que me está dando taquicardia, y puede llegar también a los beta 2. ¿Y qué pasa si llega a los beta 2? Pues que hay una vasodilatación periférica, o sea, estamos hablando de la vasculatura en brazos y piernas. Entonces el paciente, al mismo tiempo que nos está diciendo que le está sintiendo taquicardia, nos puede decir, me voy a desmayar, y no se va a desmayar, o sea, simplemente se le está bajando su presión arterial periféricamente, y es por eso que está sintiendo eso. Es una reacción muy rápida al vasoconstrictor, y lo único que hay que hacer es levantar al paciente, a lo mejor como un placebo, darle a oler un poquito de alcohol, decirle pues que es un efecto del vasoconstrictor y esperarnos unos 5 o 10 minutos a que todo esto se restablezca. No pasa absolutamente nada. Muchas veces esto el paciente lo considera como una reacción alérgica. Por eso es que cuando el paciente de entrada nos dice que es alérgico a los anestésicos, hay que preguntar qué tipo de reacción tuvo. Generalmente nos dice esto: me iba a desmayar o tuve taquicardia, y entonces ya sabemos que es el vasoconstrictor, que no hay ninguna alergia al anestésico. Bueno, el más común de los vasoconstrictores es la epinefrina.
La más usada de los radios es 1 a 100,000. El radio en general es los gramos de soluto, o en este caso de la epinefrina o del vasoconstrictor, disuelta en los mililitros de solvente. Entonces, por ejemplo, un cartucho que tenga 1 a 100,000 contiene 1 gramo de epinefrina disueltos en 100,000 mililitros. Por eso es que el radio lo vemos como 1 a 100,000. Aquí lo único que yo les puedo decir es que hagamos esto como una situación más práctica para que no nos genere conflicto estar haciendo cálculos a la mera hora. Si un cartucho de 1 a 100,000, básicamente ya haciendo toda la conversión, en realidad son 10 miligramos sobre mililitro. Y eso, al igual que la cantidad de anestésicos, ahora también lo tenemos que multiplicar por los 2 mililitros de líquido que hay en el cartucho. Y entonces la cantidad de vasoconstrictor que hay en un cartucho que viene en 1 a 100,000 son 20 miligramos. Si nos vamos a cartuchos o si utilizamos cartuchos que tienen 1 a 50,000, pues nada más lo duplicamos porque está menos diluido, y entonces tendríamos 40 microgramos, y 1 a 200,000 pues obviamente es la mitad, ¿no? Que serían 10 microgramos. En pacientes que tienen algún problema cardiovascular, el máximo de la dosis del vasoconstrictor serían 40 microgramos como dosis máxima. Entonces, a considerar esta situación. Ahora, si existen este tipo de problemas cardiovasculares, hipertensión, etc., es muy válido que hagamos una interconsulta con el médico del paciente, pero nuevamente considerando microgramos y no número de cartuchos, porque los médicos no están familiarizados con nuestros cartuchos, con nuestros valores, con los radios de 1 a 100, 1 a 200,000. Entonces, al hacer la interconsulta ya saber cuántos microgramos como máximo le puedo administrar, y pues eso comentarlo con la interconsulta. En realidad, en la literatura no hay tanta diferencia en cuanto a concentración sérica, acción prolongada en el tiempo de inicio, comparando cartuchos de 1 a 100,000 o 1 a 200,000. Después tenemos al levonorfrin. El levonorfrin es muy parecido a la norepinefrina, más parecido a la norepinefrina que a la epinefrina, y se combina generalmente con mepivacaína al 2%. Este levonorfrin pudiera ser utilizado en pacientes que tienen problemas cardiovasculares. ¿Por qué? Porque carece de actividad en receptores beta 2, estos que yo les comentaba que están en vasculatura periférica. Entonces, no aumentan gasto cardíaco. De todas maneras, debemos de respetar dosis máximas. Ahora, el vasoconstrictor que tengo en los cartuchos, ¿cómo se va a metabolizar? Bueno, existen acá, hay que hacer la diferencia un poquito aquí en cuanto a qué tipo de vasopresores existen. Existen los que yo produzco, o sea, los que mi cuerpo está produciendo, y estos neurotransmisores adrenérgicos endógenos, que es básicamente la adrenalina, se van a metabolizar por reasimilación neuronal. Sin embargo, las drogas que son adrenérgicas exógenas, como epinefrina, levonorfrin, norepinefrina, se biotransforman en el hígado, y entonces ahí es donde a lo mejor pudiéramos tener alguna situación. Sobre todo de la combinación de los vasopresores con algunos tipos de medicamentos tipo antidepresivos. Bueno, los vasopresores de la clasificación no catecolaminas utilizan a esta enzima que ustedes están viendo, que se llama monoaminoxidasa, para eliminar, para biotransformar a estos vasopresores y poderlos eliminar. El grupo de catecolaminas, que es donde entran epinefrin y levonorfrin, utilizan una enzima en hígado que se llama catecol o metiltransferasa. Entonces, no tiene nada que ver la enzima que utilizan los vasopresores que más utilizamos con el resto de ellos. ¿Y por qué les comento esto?
porque en pacientes que toman IMAOs de pronto se ha dicho que, bueno, es una contraindicación para utilizar anestésicos con vasoconstrictores, y no, en realidad estos pacientes no tienen obstáculos para eliminar los vasopresores porque su hígado está utilizando otra enzima que es la monoaminoxidasa y la otra, la que yo les comenté, la catecolometiltransferasa, para poder metabolizar epinefrina y levonorfina. Entonces no hay ningún problema utilizando dosis indicadas. Antidepresivos como el Prozac, por ejemplo, actúan a nivel de reasimilación de serotonina, entonces tampoco tenemos problema en utilizar vasoconstrictores con estos pacientes. Los únicos medicamentos de este tipo serían los antidepresivos tricíclicos, que sí pueden provocar arritmias cardíacas. Bueno, ellos por sí solos, estos antidepresivos, pueden provocar arritmias cardíacas, y si nosotros administramos un vasoconstrictor, pues podemos tener un efecto potencializante. Entonces aquí sí hay que tomar muy en cuenta cuál es lo mínimo que puedo utilizar en estos pacientes. Y bueno, otra consideración es, se encuentra con los fármacos beta bloqueadores, pero los no específicos. Existen medicamentos beta bloqueadores que únicamente bloquean a los beta 1 que están en corazón, y con esos no tenemos ningún problema para administrar algún vasoconstrictor. Pero estos no específicos se van tanto a beta 1 como a circulación periférica, o sea, a beta 2, y entonces pudiera existir algún aumento de presión arterial y obviamente también que el reflejo cardíaco esté disminuido. Entonces también hacer precaución en estos pacientes. Si un paciente está tomando un beta bloqueador no específico, primero que nada, pues evitar el vasopresor si es posible, ¿no? O sea, utilizar un anestésico tipo mepivacaína solo, considerando que el tiempo de trabajo solo va a ser como de 30 a 40 minutos. Monitorear presión sanguínea y frecuencia cardíaca después de cada cartucho. Y obviamente, si se va a hacer una anestesia adicional, revisar signos vitales antes y después. Después colocar un primer cartucho con vasopresor y después otro que no tenga vasopresor. De esta manera controlamos dosis máximas en estos pacientes para no tener algún efecto a nivel sistémico. Y bueno, en cuanto a lo que serían las comparaciones, que esto es algo pues en realidad ya muy breve, y aquí la idea no es ver cuál es el más bonito o el mejor, sino ver cuál nos sirve en cada caso en particular. Bueno, tenemos que en realidad existe muy poca evidencia en estos artículos que comparan. Actualmente hay mucha literatura en donde se compara sobre todo lidocaína con articaína. En realidad no hay evidencia que demuestre superioridad de articaína sobre otros anestésicos locales disponibles. Sin embargo, mi criterio, después de lo que yo he leído, es que sí debemos de entender que articaína tiene propiedades especiales que no tiene ningún otro de los anestésicos locales. Entonces, si yo necesito, dentro de los anestésicos que puedo utilizar, el anestésico más liposoluble, porque voy a anestesiar, voy a poner una anestesia suplementaria por bucal en regional inferior, pues obviamente la lidocaína no va a penetrar la cortical de hueso que tengo en mandíbula. Entonces necesito el anestésico más liposoluble, que en este caso sería la articaína por el anillo tiófeno, el que va a permitir que penetre en ese tipo de infiltraciones. Entonces, sí, o sea, saber que la literatura no nos da la evidencia, pero no dejar a un lado las características de cada uno de los fármacos. En cuanto a lo que es la toxicidad sistémica, pues también aquí ha habido como mucha literatura a favor, en contra, y también mucha comparación entre articaína y lidocaína, que es lo que yo, pues la verdad es que es lo que más he encontrado yo en la literatura. Sin embargo, algo que le ayuda mucho a la articaína es que tiene una vida media de solo 20 minutos, comparada con 90 minutos para la lidocaína. Entonces,
la articaína es un medicamento que la parte que ya no está funcionando de esa molécula se puede eliminar muy fácilmente, y entonces en realidad la articaína representa menos riesgo en cuanto a toxicidad sistémica a dosis equipotentes con la lidocaína. Por ejemplo, un cartucho de articaína al 4% contra 2 cartuchos de lidocaína al 2%. Ahora, en cuanto a parestesia y articaína, que esto también es algo que yo sé que a muchos les genera mucha inquietud, pues sí, o sea, en realidad ha habido muchos reportes, a lo mejor uno de los más mencionados es el de Haas y Lennon, en donde ellos reportan que hay una aumentada incidencia de parestesia en Canadá después de la introducción de articaína en Canadá a mediados de los 80. En realidad, de la literatura que yo he encontrado, no encuentro evidencia científica para decir que la articaína esté asociada con mayor incidencia de parestesia. A lo que tampoco se le ha atribuido pues que sea un anestésico que tenga mayor toxicidad, o sea, porque es como muchos lo han querido, mucha literatura lo ha querido manejar. En realidad, muchos de los reportes que yo encontré o de la literatura que yo encontré son reportes anecdóticos, y casualmente estos reportes surgen a raíz de que surge la articaína en el mercado odontológico, y además, bueno, no hay reportes de neurotoxicidad de la articaína en maxilar superior. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si fuera la droga como tal la que fuera tóxica, pues de pronto también tendríamos reportes tanto en maxila como en mandíbula, cuando únicamente se tienen en troncular inferior. Y bueno, todo esto de pronto también se puede atribuir a un efecto que se llama efecto Weber, que es pues como un ataque masivo de informes de seguridad cuando hay el debut de un fármaco en el mercado. Y obviamente estos informes caen dramáticamente, que es lo que estamos viendo en la gráfica. No es una gráfica de articaína, es de cualquier otro, una droga tipo vacuna. Caen dramáticamente después de 2 años, entonces es un efecto que obviamente se utiliza para poder controlar la seguridad de los nuevos fármacos, pero se tiene que evaluar obviamente a largos periodos, porque finalmente el efecto Weber nos acaba diciendo que fue como el boom de la salida del medicamento, aumentan los reportes porque es una droga que actualmente es, junto con la lidocaína, la que más se utiliza en odontología, y bueno, es de alguna manera lógico que esto esté siendo reportado. Y bueno, ya para terminar con mis conclusiones, pues únicamente a grandes rasgos conocer las características de los anestésicos que vamos a utilizar de acuerdo a las necesidades tanto del paciente como del tratamiento. Como yo les comentaba, a lo mejor si voy a anestesiar a un paciente en maxilar, pues no es tan importante la selección del anestésico, pero en mandíbula pues sí necesito, sobre todo en pacientes que llegan con pulpitis irreversible sintomática, pues un anestésico que tenga propiedades de liposolubilidad que le den mucha potencia a estos medicamentos. En pacientes que sean alérgicos a bisulfitos, no utilizar cartuchos con epinefrina o levonorfin, o bien elegir cartuchos con otro tipo de conservadores como los que yo les mencioné que tienen EDTA. Tomar en cuenta dosis máximas tanto del anestésico como del vasoconstrictor en microgramos. Y en procedimientos largos, anestesiar primero una región, esto ya se los había comentado, terminar el procedimiento antes de anestesiar otra zona para controlar que no se excedan las dosis máximas. Bueno, en caso de que nosotros estemos combinando, por ejemplo, mepivacaína con articaína, que es algo que yo hago mucho, tomar en cuenta que las dosis máximas son aditivas, o sea, tener en cuenta cuál es mi dosis máxima de articaína y tener en cuenta la dosis máxima de mepivacaína, porque esto es aditivo. Sin embargo, puedo hacer la combinación sin ningún problema, no hay ninguna implicación sistémica.
Las alergias provocadas por anestésicos tienen que ver con los conservadores o bien son atribuidas a los efectos del vasoconstrictor. Entonces, nuevamente les digo, preguntar bien cómo es que se presentó la reacción alérgica y de tal manera que nosotros no le quitemos al paciente el beneficio de una anestesia local porque nos diga que es alérgico a los anestésicos. Creo que bueno, en una hora es difícil como manejar este tema muy profundo, pero espero haber aclarado algunas dudas, sobre todo en cuanto a estos mitos que hay de alergia, toxicidad, etc. Y bueno, por mí es todo. Yo creo que seguimos con la sesión de preguntas. Muchísimas gracias por su atención nuevamente.